Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a un nuevo podcast con Luciano Esteves desde México y os habla Pilar Soro desde España. Hola, Luciano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Pilar, muy bien, gracias. Listo para este podcast en el que vamos a anunciar el nuevo ciclo. ¿Un nuevo ciclo del romance con el conocimiento? Así es, estamos Em, listos. Vamos a comenzar este próximo sábado, que es el sábado 15 de febrero. Hacemos una breve recapitulación de los ciclos. Breve, breve. Sí, claro que sí. Em, bueno, hemos tenido 7 ciclos. El primero se llamó ¿Qué hay de nuevo? Después tuvimos otro que se llamó El regreso a casa. Después La libertad total. La rueda del tiempo, el arte del acecho, el arte del ensueño y el que acabamos de concluir, que es el arte del intento o el arte de intentar. Y ahora vamos por el octavo. Hubo un pequeño ciclo de recapitulación antes que este, pero formalmente vamos por el octavo. Y el tema es fundamental y va a ser el tema del amor, nada más y nada menos que eso. El amor Tema del visto amor. sí, desde el punto de vista de las mujeres y los hombres de conocimiento que no tiene nada que ver o casi nada que ver con el concepto que tenemos en el amor dentro del orden social. Ese va a ser el tema del ciclo, es fundamental. No sé, ¿no será el arte del amor? Pues en una de Así. esas sí, porque lo primero que me gustaría decir al respecto es que la palabra amor, como muchas otras palabras o muchos otros términos que utilizamos consistentemente en el orden social, ha sido despojada casi por completo de su significado original, su significado humano, real, poderoso, energético, vital, a tal grado que, y esto es lo que quería decir, para los videntes, cuyo objetivo único es la libertad de percepción, la palabra amor, entendida como ellos lo entienden, es prácticamente un sinónimo de libertad. Entonces, podríamos decir que es el arte del amor o el arte de la libertad, el edificio central alrededor de lo cual se mueve todo, y desde luego que por definición ya no tendría nada que ver con aquello de lo que nos estamos intentando liberar, que es las restricciones y las cadenas perceptuales que se nos imponen desde que nacemos en el orden social. Entonces, por esa razón, durante mucho tiempo, en el transcurso de la historia de los linajes, como el de don Juan Matus y Carlos Castaneda, en el que estamos siendo una extensión del mismo, la palabra amor era casi tabú, no la usaban mucho como se usa pues en el orden social, por la misma razón, porque había perdido su significado original y ha sido trastocado y torcido y retorcido hasta significar algo que prácticamente es lo opuesto al amor, como lo entienden los videntes. Ese es el tema. Cuando dices prácticamente opuesto, ¿me podrías explicarlo un poco más? Sí, lo que entendemos por amor en el orden social, de acuerdo a las mujeres y hombres de conocimiento, es una inversión. Es algo que se otorga o que se da o que se ofrece a cambio de otra cosa, casi invariablemente. Una excepción, porque hay algunas, podría ser el amor filial de un padre hacia un hijo o de una madre hacia un hijo, em, o los primeros momentos de enamoramiento que se tiene con otra persona, pero aún en esas instancias se llega a lo mismo como canalizado por un túnel que siempre nos deriva hacia los mismos resultados, que es yo te amo o yo te quiero, esa es la propuesta, si tú X, Y, Z, A, B, C. Si tú haces esto o si tú no haces esto. Es decir, hay un condicionamiento
con varias premisas que se tienen que sostener para que lo que llamamos amor se pueda seguir otorgando a la otra persona de una u otra manera. Si se rompen o si se percibe que se rompen esas condicionantes, ya no hay amor. El amor se acaba y ya no la queremos. A la esposa, al hijo, al perro, al gato, a la planta, a la vida y a nosotros mismos. Eso es importantísimo, eso es fundamental. Porque si no nos queremos a nosotros mismos, pues ¿cómo vamos a querer a alguien más? Y lo que observan los videntes es que de entrada prácticamente nadie se quiere realmente a sí mismo porque también esa forma de amor, entre comillas, que se da a uno a sí mismo está condicionada, condicionada a que el ser o la persona cumpla determinadas condiciones, pues, a fin de que uno se pueda amar a sí mismo. Entonces, ese es el concepto social del amor. Es opuesto porque el amor de un vidente, de un guerrero, es absoluta y plenamente incondicional. Ahora, es un término que se conoce y se maneja en el orden social, el amor incondicional, pero en lo personal, prácticamente nunca lo he visto cumplirse como tal dentro del ámbito del orden social. Entonces, una cosa es decirlo y otra cosa es entenderlo, practicarlo y finalmente encarnarlo, porque ese amor incondicional es realmente un sinónimo de libertad perceptual. Me ha venido a la mente el cheque en blanco. Así es, sí. Hablaban en algunos seminarios que asistimos hace mucho tiempo de tenseguridad del cheque en blanco también, ¿no? Incluso hicieron una chequera en alguno de ellos con varios cheques en blanco de afecto, ¿no? Que se le podían extender a cualquier persona, a cualquier ser vivo, a cualquier cosa o a uno mismo. Y entonces uno apuntaba ahí la cantidad de lo que sea y lo firmaba, ¿no? O lo daba así, simple y sencillamente, mejor dicho, ¿no? Porque es un cheque en blanco y que el otro lo llene. Eso es dar sin pedir nada a cambio y tiene que ver con el concepto de impecabilidad. De hecho, es prácticamente lo mismo, porque ser impecable implica dar lo mejor de uno y más en cada acto, por pequeño que parezca, sin esperar nada a cambio, por el simple deleite de hacerlo y por el simple gozo de saber que eso incrementa la conciencia invariablemente. Entonces hay un poder en dar lo mejor de uno mismo y en darse en la mejor versión de uno mismo, virtiéndose todo uno en cada acto por las puras, por el simple deleite de hacerlo. Hay un gran poder en eso porque implica la toma de una decisión y la responsabilidad que uno asume por esa decisión. En cambio, en pedir no hay un poder similar, porque al pedir estamos dependiendo de otra fuente o de otra fuerza o de otra persona que decide si nos lo da o no aquello que estamos pidiendo. El poder comienza en la capacidad de dar y entonces ahí es donde podemos definir qué es lo que vamos a dar. Y en el fondo de nosotros mismos, aquello que llamamos originalmente amor es lo mejor que hay, porque implica todas las cosas y todos los sentimientos y todas las posibles acciones que se derivan de cuidar el crecimiento de la conciencia, entendiendo que no solo es el de la conciencia de uno, sino que la conciencia individual está conectada a todo lo que nos rodea. Y por tanto, un crecimiento armónico o armonioso de la conciencia implica también un crecimiento de la conciencia en nuestro entorno, así sea otra persona u otro ser vivo. Eso es amor, eso es dar sin pedir nada a cambio. Y amar incondicionalmente es eso, amar sin pedir absolutamente nada a cambio, extender un cheque en blanco de afecto abstracto, de amor incondicional a la otra persona o al otro ser o a la otra cosa o a uno mismo. Eso es. Aparte de ser todo esto, que supongo que lo veremos en las sesiones, el amor es también un sentimiento.
Ujú. Sí. ¿Qué me dirías en relación al sentimiento? Lo que me viene a la mente es lo que dijo don Juan Matus al respecto de lo que somos. Decía, somos un sentimiento, decía encajonado aquí en el pecho. ¿No? No solo el amor es un sentimiento, todo lo que somos nosotros es en última instancia un sentimiento. Y de ese sentimiento del ser, de esa experiencia sensible del ser, se proyectan y se manifiestan todas las otras experiencias que tienen que ver con sentimientos. Pensemos en una estrella que irradia diferentes tipos de energía, ¿no? Una de ellas la podríamos llamar el amor que se extiende hacia afuera, pero ese sentimiento puede ser llevado hacia adentro también y amarnos a nosotros mismos. Entonces sí, el amor es un sentimiento, pero nosotros somos en nuestra totalidad un sentimiento también. Y podríamos decir en ese sentido, de nuevo, recobrando el sentido original de la palabra amor, como energía y como poder y como conciencia, que somos amor, ese amor, no el que se nos ha enseñado en el orden social. Somos ese sentimiento de amor infinito e incondicional. Esa es la libertad de percepción también. Entonces, hay una distinción también que hay que hacer entre amar a algo y enamorarse de algo. Eso lo vamos a ver en el ciclo. Enamorarse de algo es una emoción y hemos hecho una distinción entre emociones y sentimientos. Hemos dicho que una emoción es como un catalizador o como la chispa que prende una bujía que a la vez hace que se muevan los pistones y ande el motor de un auto, por ejemplo, ¿no? Una emoción es algo así, son chispazos momentáneos de algo que nos lleva a un sentimiento. El sentimiento sería la marcha del motor. Entonces, la emoción de enamorarse no es lo mismo que el acto de amar. Una puede llevar a la otra, pero no necesariamente. ¿Y qué hacemos con las emociones? Pues vemos hacia dónde nos dirigen y escogemos entonces un carril de un sentimiento ya propiamente dicho que nos puede encaminar hacia el incremento de nuestra conciencia a través de cualquier medio que tengamos a nuestra disposición. El medio fundamental que tenemos siempre permeando todas las áreas de nuestra vida es la capacidad de amar. La capacidad de amar a otros, a otras cosas, a nosotros mismos y también nuestros actos y nuestra presencia en el mundo. Amar este mundo, amarnos a nosotros mismos, es algo que en mi humilde opinión, solo un guerrero logra. Y que eso de hecho define al guerrero, alguien capaz de amarse a sí mismo incondicionalmente y amar este mundo incondicionalmente, que no tiene que ver o que no es lo mismo que los haceres de la gente. También hemos hecho esa distinción. Una cosa es el mundo y otra cosa son los haceres que confundimos con el mundo. Entonces, sí es un sentimiento, también una emoción, pero yo diría que al final del día es el sentimiento esencial que también resulta en lo que somos nosotros. Estamos hechos de eso, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos aprender todo esto? ¿Cómo podemos aprender el amor hacia uno mismo? No tenemos modelos. A lo mejor nuestras madres o padres, ¿no? Quizá. Pero Claro, muchos modelos no hay. claro. Mm, yo diría que todas las prácticas y todos los elementos que utilizamos en cada uno de los edificios del camino del conocimiento van allanando el camino para que uno llegue a la comprensión corporal de qué significa realmente amar y, por tanto, la posibilidad de amarse uno mismo. Entonces, sin embargo, como bien apuntas, si hay, bueno, o como bien entiendo de lo que apuntas, sí hay que establecer como la reconceptualización del término amar o amor. Y eso es algo en lo que vamos a hacer énfasis al principio. Y después hay que llevarlo a la práctica. Hay tres formas básicas en las que uno puede aprender cualquier cosa en el camino del conocimiento. Eh, y no depende de uno realmente cuál le toca en suerte
transitar en cada una de las cosas que se aprenden. Depende de otras fuerzas también, porque estamos rodeados de estas fuerzas constantemente, que son las que realmente establecen los márgenes dentro de los cuales podemos actuar. Así es, y lo hemos platicado a profundidad también. Pero bueno, las tres formas son con una práctica constante, ¿no? Como gota a gota. Después, la segunda forma es con movimientos o saltos más pronunciados de la percepción o del punto de encaje. Y la tercera es con una renovación absoluta, completa, total del ser, ¿no? Esas son formas en las que se aprende, una renovación instantánea, ¿no? Que es lo que llaman también saltar surcos, ¿no? Eh, hay, puede haber combinaciones de esas formas, pero en realidad de la única en la que más o menos tenemos cierto control para hablar en términos grupales es de las prácticas que podemos establecer poco a poco. Y también podemos intentar ver si podemos dar un salto un poco más pronunciado a veces o renovar una porción más grande de nuestro ser y llegar a ese tipo de comprensiones, porque son movimientos del punto de encaje. La comprensión intelectual no dura mucho. Lo que importa es mover la percepción al mismo sitio para que tengamos una intersubjetividad eficiente. Y eso es lo que vamos a intentar. Vamos a moverla poco a poquito, y quien pueda, bueno, puede ir también dando saltos un poquito más pronunciados, ¿no? Quizá. Pero la serie de prácticas que vamos a establecer van a empezar con la redefinición de lo que significa amor y cómo es realmente un sinónimo de la libertad que buscan los videntes. Eso es lo que vamos a empatizar. ¿Otro sinónimo podía ser afecto? Claro, en lugar de decir amor, porque estaba muy cargada esa palabra hace unas 4 décadas apenas, los videntes decían afecto abstracto, ¿no? Afecto abstracto, afecto incondicional abstracto. Pero hace no mucho tiempo, como repito, algo se abrió y se renovó en términos de comunicación y en términos de posibilidades energéticas el significado de la palabra amor. Hubo esta oportunidad de reclamar que tenemos su significado original, como que nos fue robado como raza, no solo como practicantes del camino del conocimiento, como raza nos fue robado. Lo que llamamos amor, en términos ordinarios, es va a sonar duro, pero es algo obsceno, no tiene nada que ver con el amor incondicional real que tiene poder. Es una herramienta de control con los objetivos más mezquinos y banales que se puedan imaginar, ¿no? Entonces es importantísimo, es fundamental, es indispensable que revisemos ese concepto y encontremos a nivel corporal y a nivel práctico su verdadero significado y lo expresemos en cada uno de nuestros actos. Eso creo que es el quid del asunto y la esencia de lo que va a ser este ciclo. Muy bien. Entonces vamos a ver si podemos aprender más sobre el afecto, el amor, la libertad de percepción. Este Sí, sábado, el próximo sábado, este sábado qué día de febrero? es el Es la sábado 15. 15 es la primera sesión gratuita Así es. en abierto y luego vamos a tener 4 sesiones más en sábado también. Os vamos a pasar la información en la descripción del vídeo y no sé si quieres añadir algo más, Luciano, al respecto. Sí, es una pequeña anécdota Vale. para ilustrar esto, una pequeña anécdota de Carlos Castaneda. Desde luego la vamos a repetir en el ciclo, pero creo que marca la importancia, la trascendencia que tiene esto. Cuando apenas se acababan de conocer, si no me equivoco, don Juan le preguntó a Carlos Castaneda qué el que buscaba, ¿no? ¿Cuál era su propósito en la vida? Y Carlos Castaneda, que no sabía mucho de esto, aún era apenas un aprendiz, le dijo, pues yo ando en busca de amor. Y don Juan se dobló de risa, porque pues, dicho en ese nivel de conciencia, pues significa lo que ya sabemos que significa, ¿no? Una tontería, ¿no? No,
no es un propósito que podamos tener legítimamente si no sabemos ni lo que es amar, ¿no? Mucho tiempo después, el día que se fue don Juan de esta tierra con sus compañeros, ah, de lo último que le dijo a Castaneda, o lo último que le dijo, dice que se giró y le abrió la mano y le hizo así. Le dijo, ojalá encuentres amor. Y se fue. Es decir, de lo que se reía don Juan no era del amor, era del concepto social absolutamente torcido y desviado que tenemos de esa palabra y de esa energía y de ese sentimiento que es lo que nos conforma, es lo que mantiene unidas a las células del organismo. Bueno, tiene implicaciones monumentales, inimaginables. Significa, ¿no? Eso es lo que estaba diciéndole a Castaneda cuando se fue, que encontrara eso, el verdadero significado de lo que es amar, que es la libertad total. Tan importante es y tan fundamental que fue lo último que le dijo, con ese dejo de humor y de poder. Eso es lo que podría decir. Y nos vemos el sábado en la clase libre y abierta. Pueden asistir quienes quieran. Como siempre va a ser gratuita la primera sesión. Muy bien, muchísimas gracias y hasta pronto. A ti Pilar. Un abrazo para todos.